Entregamos este tiempo a ti, Señor, y te damos muchas gracias porque nos permites reunirnos una vez más con toda la libertad, sin objeción alguna, Señor, no porque este tipo de situación vaya a durar por todo el tiempo, sabemos que no será así, y precisamente el tema de hoy es relacionado con este tipo de situaciones que van a ir surgiendo, que de hecho ya han surgido en muchas partes del mundo. Sé tú glorificado con esto, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones. Permite que todo lo que diga yo sea porque tú así lo quieres, y lo que no quieres que diga, que no lo diga, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema del arrebatamiento es un tema que se ha tratado desde hace mucho tiempo en las iglesias. Y les voy a hacer una presentación que está basada en otra que hice hace 6 años, en 2017, antes de que pasara la pandemia y todas estas cosas, ¿no? Pero es bueno volver al tema, sobre todo para establecer qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que no dice la Biblia acerca del arrebatamiento. El arrebatamiento consiste en que, de alguna manera, Dios ha dispuesto que la iglesia sea arrebatada o raptada, como dicen a veces, hacia los cielos en algún momento durante los tiempos del fin. Esto es muy conocido y pues básicamente lo que queremos hacer es establecer lo que dice la Biblia, independientemente de lo que nos hayan enseñado a lo largo de los años a todos por igual prácticamente. Vamos a continuar con una introducción. Y bueno, quise preparar esta plática basándome en la tecnología que tenemos disponible, sobre todo porque pues me da mucha pena que pues ustedes han sido testigos de que la enfermedad crónica que padezco pues va avanzando, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de la voz se ha ido restringiendo, los movimientos también. Ya no me atrevo a dar las presentaciones estando yo de pie y cosas así, porque no voy yo a caer y cosas así, ¿no? Entonces me da a veces pena que no pueda yo transmitirles todo esto como lo hacía antes. Pero fíjense que eso también nos trae una enseñanza, porque pues antes confiaba mucho en lo que Dios me había dado de nacimiento. O sea, era un buen expositor, pensaba muy rápido, mi memoria funcionaba muy bien y toda esta cuestión. Pero Dios no quiere que confiemos en nosotros mismos, Dios quiere que confiemos en Él. Y en ese sentido, pues yo he hecho el versículo que dice que nos baste su gracia, pues un refugio y una apertura a que sea yo fuerte siendo débil. Entonces le doy gracias a Dios porque ahora soy débil en este sentido, pero entonces estamos dependiendo total y absolutamente de lo que Dios quiere que digamos. Entonces, en primera por cierto, les voy a mandar, después de que terminemos esta presentación, que se va a llevar 2 domingos, y el que sigue, la presentación completa, para que les facilite a ustedes no tener que estar apuntando y poniendo atención en una cosa. Yo les pido que mejor pongan atención a lo que está en la pantalla. Los versículos están transcritos íntegramente, versión Reina de la Valera de 1960, la revisión de 1960, que es la más comúnmente utilizada. Entonces, en 1 Corintios 15, 50 al 53, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hay 2 ideas que destacan aquí. En primer lugar, la transformación, que es una transformación del cuerpo. El cuerpo es glorificado para que pueda estar en la presencia de Dios, pero también la cronología,
el momento en que este va a ocurrir, que es básicamente el arrebatamiento. Y dice aquí que es a la final trompeta. Eso no se nos vaya a olvidar, es a la final trompeta. Porque hay muchas doctrinas, enseñanzas y teorías acerca del rapto o arrebatamiento que no respetan este hecho, lo ignoran. Y eso obviamente no lo podemos hacer. Filipenses 3, 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí vuelve a hablar acerca de la transformación, y lo que ya habíamos adelantado, da una explicación de lo que esto significa, que nuestro cuerpo llegue a ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Estando como estamos ahorita con un cuerpo corruptible, no podemos ver la gloria de Dios, ¿no? Ni siquiera la de Cristo, mucho menos la del Padre. En 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, que es uno de los versículos que comúnmente se cita alrededor de la enseñanza de este tema, dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, ratifica que es con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Se vuelve a enfatizar el concepto de la trompeta, pero además introduce el verbo arrebatar en participio: seremos arrebatados juntamente con ellos. En Lucas 17, 34 al 37, Lucas 17, 34 al 37 dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Eso tiene un significado muy profundo que vamos a aclarar la próxima vez. Ahorita nos vamos a centrar más que nada en lo que se enseña generalmente acerca del arrebatamiento y por qué no es lo que Dios dice en su palabra. Entonces vamos a hacer algunos comentarios acerca de esto. Primero, hay varias doctrinas del arrebatamiento. Unos dicen que va a ser antes de la tribulación. Esa es por mucho la doctrina más popular, pero siento decirles que es errónea, no es bíblica. Durante la tribulación. Esto, parte de este concepto sí se puede considerar bíblico. Después de la tribulación, y hay gente que incluso dice que no existe el arrebatamiento, que es simplemente una cosa de estilo literario, como en muchas ocasiones ocurre en la Biblia, que no se refiere a un arrebatamiento real, sino es una cosa espiritual, completamente espiritual. Y ya vimos que sí es una cuestión corporal, en tanto esperamos que nuestro cuerpo sea transformado, y sea transformado a la gloria de Cristo. Entonces no podemos decir que no existe arrebatamiento, porque la Biblia clarísimamente dice que sí existe, como lo acabamos de ver en los versículos que recién leímos. Entonces, déjenme decirles algunas aclaraciones acerca de la doctrina del rapto pretribulacional. O sea, que ocurre el arrebatamiento del rapto antes de la tribulación. Por cierto, aclarar ciertas cuestiones. ¿Todo el mundo sabe lo que es la tribulación? ¿Qué es? Voy a contestar cualquiera, hasta mis alumnos más aventajados. Porque luego les digo que no participen, pero pues hay que procurar dar espacio a todos, ¿no? Pero aquí sí. Son todas las calamidades y persecuciones que tendrá la iglesia. Sí. Cosas que ya estamos viendo ahorita. Exacto. Que a lo bueno le llaman malo. Exacto. Todo el caos que se está presentando. Y qué bueno que dice que ya estamos viendo ahorita. Este tema es tan actual como las noticias de pasado mañana y de mañana. Hay muchas cosas que van a ocurrir.
¿Saben ustedes? Bueno, todo el mundo está también familiarizado con el tema del cambio climático, ¿no? No todo lo que se dice del cambio climático es cierto, por cierto, pero ahora parece que si uno dice cualquier opinión que no esté de acuerdo con el consenso, lo tachan a uno de ignorante, de negacionista, de lleno de odio, los famosos haters de las redes, ¿no? Bueno, pero ciertamente vendrán muchos cataclismos físicos, fenómenos como temblores, como tsunamis, que están muy asociados con los temblores, como un calentamiento incremental en todo el mundo, lo cual produce un cambio de clima. Pero muchas de las predicciones que se han hecho son especulativas y contienen gran incertidumbre, porque los modelos que utilizan de computación para simular todas estas cosas no están completos ni por mucho. De hecho, apenas se acaban de dar cuenta que tienen que incluir en los modelos no solo a la atmósfera, sino a todos los océanos. Y los océanos tienen un papel importantísimo en este asunto del cambio del clima, porque poseen lo que llaman una gran inercia térmica. O sea, tardan mucho tiempo en reaccionar. Si están calientes, tardan mucho en enfriarse. Si están fríos, tardan mucho en calentarse. Entonces dicen que aunque se cumpliera con todos los compromisos que han hecho las naciones de reducir emisiones, aunque se cumplieran al pie de la letra los últimos compromisos, nos llevaríamos por lo menos 2 décadas en sentir el efecto, porque no se toma en cuenta la inercia térmica de los océanos y no se simula el sistema océano-atmósfera. Y hay que hacerlo, así es la forma adecuada, correcta de hacerlo. Pero el avance ha sido tal que prácticamente todos los modelos que se utilizan solamente toman en cuenta la atmósfera, no el océano. Ya empiezan a hacer sus pininos los modelos que toman en cuenta el océano, pero todavía no están disponibles. Bueno, hablemos de nuevo del rapto pretribulacional, o sea, el rapto que ocurre antes de la tribulación, la doctrina más popular, porque pues Dios, imaginan a Dios como pues un ser que nunca permitiría que nos pase nada malo, ni aunque sea para nuestra disciplina. Y nosotros leemos en la Biblia que Dios disciplina, y dice Hebreos que Dios azota a todo aquel que tiene por hijo, e hijo ahí en el griego es huyos, o sea, a todos los que han madurado, y lo que hayamos madurado Dios lo quiere seguir probando para nuestro bien. O sea, no es que Dios haya hecho a un lado todo el sufrimiento. Los cristianos que somos hijos de Dios sufrimos, vaya que sufrimos, de una o de otra manera. Por eso les decía del Parkinson, que es una, pues yo ahora ya le llamo mi amigo Parky, me acompaña a todos lados. Entonces me dice mi amigo Parky: hombre, no todo es malo, puedes tener pulso de maraquero sin hacer gran esfuerzo. Bueno, entonces la teoría del rapto pretribulacional fue inventada por un evangelista anglo-irlandés que se llamaba John Nelson Darby. De hecho, hay una Biblia que tiene comentarios de este señor que se llama la Biblia de Darby, y dice en 1830, y fue popularizada en Estados Unidos por el teólogo Cyrus Ingerson Scofield. Hay una Biblia también de Scofield que tiene comentarios, y en las partes que está bien ayuda mucho. Pero la teoría del rapto pretribulacional no es bíblica, como tampoco lo es el dispensacionalismo, que también fue propuesto por Darby. ¿Qué es el dispensacionalismo? ¿Que se escapó? ¿Vamos? Ahí viene. Ahorita le preguntamos. Pero ustedes díganme, ¿qué es el dispensacionalismo? No, en serio, conteste quien sea. Como permiso. Sí, no, estás dispensado, no. Es en el término, en el sentido más genérico. Ciertos periodos. Ah, sí, pregunté yo, Gabo, que ¿qué es el dispensacionalismo? Pues son divisiones de tiempos que sitúan, pues, periodos más bien dicho, Exacto.
periodos en la historia de la Biblia donde ponen a Dios de una manera, después de otra. Sí, pero sobre todo argumentan, por ejemplo, hay varias dispensaciones, no solamente dos, pero hay mucho contraste entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Y que pues la ley tuvo su tiempo de ser vigente, dejó de ser vigente y ahora es la dispensación de la gracia. Eso no es cierto. La ley sigue vigente. Y una de las cosas que hizo Jesucristo al venir, por su gracia, es a cumplir la ley, por nosotros. El problema del dispensacionalismo es que plantea eso que les dije hace ratito. Era válida la ley antes, ahora no. No había surgido la gracia y ahora sí. Pero ahí les va un dato interesante. ¿Saben ustedes que aparte de dispensaciones también existen pactos? Los pactos sí son bíblicos. Entonces, entre los pactos son, a ver, díganme ustedes cuáles son. No, pero en orden cronológico. A ver, primero, ¿cuál es? Edénico. Segundo, adánico, con Adán. El tercero, noaico, con Noé. El cuarto, abrahámico. El quinto, mosaico. A través del pacto mosaico se dio la ley y corresponde al número 5. ¿Qué sentido del humor de Dios? Porque 5 es el número de la gracia. O sea, la ley fue dada por gracia. ¿Me entiendo? ¿Me entienden? Ahora, ¿cuál es la distinción entre un pacto y una dispensación? O el dispensacionalismo y la doctrina de los pactos. La dispensación resta, imitan los pactos, aditivan, abonan. Por ahí va. Las dispensaciones o el dispensacionalismo es sustitutivo. Una dispensación reemplaza completamente a la anterior. Por ejemplo, la gracia reemplaza a la ley en su aplicación. Y por cierto, dispensación, entre otras cosas, quiere decir administración. Y es en ese sentido que se utiliza aquí esto. Entonces, ¿acaso la gracia ha reemplazado a la ley? No, la ley sigue vigente. Entonces, las dispensaciones son sustitutivas. Una dispensación reemplaza a las anteriores, o a la inmediato anterior, que ya reemplazó a las anteriores a ella. Y los pactos son aditivos. O sea, sigue vigente el pacto edénico. El edénico sigue vigente. Eso ayuda mucho a entender ciertas cosas. Porque Jesucristo, o la razón principal por la que Jesucristo vino, no fue para salvarnos. Digo, si le damos a la salvación la interpretación que usualmente se le da. O sea, tú haces una oración, entregas tu vida a Cristo y ya naciste de nuevo, puedes empezar a recibir los beneficios de Dios. Si tomamos en cuenta no solo eso, que es la justificación, esto es la salvación del Espíritu, y también tomamos en cuenta que la salvación implica la santificación, la limpieza, la pureza, la maduración, la vista en la perfección y finalmente la glorificación, que es la salvación del Espíritu, la santificación es la del alma. Entonces está bien, pero si nos concentramos en lo que usualmente se enseña, que es la salvación, entonces está incompleta. Nosotros entendemos que somos hechos a la imagen de Dios. Todavía no a la semejanza en forma completa, pero a la imagen ciertamente sí. Dios nos creó a su imagen. Y hemos llamado a lo que sigue, que es hacernos a su semejanza, el propósito eterno de Dios. Eso es lo que Dios se dispuso. Pero si ustedes consultan Hechos 3:21, nos darán cuenta que Jesús vino a restaurar todo. Todo. De hecho, el cielo es el Edén restaurado. A lo mejor incluso mejor que el Edén original, con más gloria. Pero parte del Edén. Entonces el pacto original de Dios con el hombre fue el edénico, y ese es el que hay que restaurar en forma completamente gloriosa. Entonces Cristo vino a eso, la restauración del propósito eterno de Dios y su cumplimiento.
Entonces decimos que la teoría pretribulacional no es bíblica, como tampoco lo es el dispensacionalismo, también propuesto por Darby. Esta doctrina tuvo gran acogida en Estados Unidos y en su raíz está la postura laodiceana de la comodidad. O sea, yo ya no tengo que hacer nada, que en cierto sentido es cierto. En mis propias fuerzas no tengo que hacer nada. Debo dejar que las obras de Dios se manifiesten, no las que yo puedo hacer o quiero hacer. Por eso en la introducción de que, pues por ejemplo, a Pablo le dio un aguijón en la cara del Señor y le pidió que se lo quitara 3 veces y se lo quitó. No. ¿Y por qué no se lo quitó? Para que le baste su gracia. Sí, pero... Que no se le olvidara y no se le subiera. Eso. No se le subiera por la magnitud, profundidad y gloria de las revelaciones que había recibido. Fue llevado con Dios al tercer cielo. Entonces imagínense, después de una experiencia tan fuerte, ¿qué podía decir Pablo? Pues yo soy Juan Camaney, ¿no? Yo aquí soy el mero de los apóstoles, que sí es. Pero eso lo determina Dios, no nosotros, y mucho menos Pablo. Entonces Dios sabía que si Pablo no tenía algo que continuamente le estuviera recordando, que las cosas ocurrían por la gracia de Dios y no por sus aptitudes, que eran muchas, entonces Pablo no iba a llegar a cumplir el propósito de Dios. Y vaya que lo cumplió. Es uno de mis personajes bíblicos favoritos, Pablo en el Antiguo, David en el primero. Perdón, al revés. David en el Antiguo, Pablo en el Nuevo. Bueno, entonces hablamos de una postura laodiceana, o sea, ¿saben ustedes cómo le decían a los sillones así muy cómodos los inicios de los reclinables? Que tenía uno un banquito para poner los pies y a veces mecánicamente se podía mover el respaldo. Les decían poltronas. Mi abuelita me enseñó eso. Tenía una poltrona mi abuelita. Y lo que hacemos es apoltronarnos. Yo ya la hice. Pero le preguntamos a Dios qué quiere que hagamos nosotros para su gloria. Estamos haciendo las cosas y buscándolo como Él nos dice que debemos buscarlo. Contestemos esa pregunta en silencio. Y dice que la teoría del pacto pretribulacional comparte la característica de la comodidad con otras doctrinas falsas, como la de la prosperidad, que está lleno el internet de predicadores que hablan acerca de esto. Si tú le inviertes al reino de Dios, Dios te lo va a devolver con el 1000% de interés, ¿no? Y la teología del reemplazo. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la teología del reemplazo? Usar los trapitos aquellos. ¿Cómo? Realizar lo de los lienzos. No. Tiene que ver con la iglesia y con Israel. La iglesia toma el lugar de Israel. Que reemplaza a Israel como pueblo escogido. Nada más falso. La Biblia dice literalmente que el pacto con Israel sigue vigente. ¿Dónde dice eso? ¿En qué? Romanos 11. Correcto. Romanos 11 nos dice que el pacto con Israel sigue vigente. Y el pueblo de Dios, el Israel físico, será restaurado también. Y Dios hará la obra que tiene que hacer con él. Alguna vez hablaremos de eso también. Bueno, de hecho, entre otras cosas, se me olvidó decir esto. Cuando estuvo muy enfermita mi esposa, pues resulta que me dieron la tarea de reemplazarla en un grupo de enseñanza bíblica que se daba en la casa de nuestra querida hermana Maru Castrejón, y había pues, mucha gente, a veces llegaba a haber 80 gentes o cosas. 72 o 60, los que fueron, pero era bastante gente. Entonces nos empezamos a reunir, yo sustituyendo a mi esposa, y entre otras cosas les hablé de cosas de los últimos tiempos y les prometí cosa que ya no ocurrió porque vino el COVID. Entonces nos dejamos de reunir, que alguna vez les iba a presentar una línea de tiempo sobre los últimos acontecimientos. Entonces me recordó eso la hermana Male
y he estado pensando en cómo presentarla e incorporar cosas que son pues importantes en esa línea de tiempo, cómo plantear la línea de tiempo, porque tiene sus cosas. La gente está muy, lo que quiere es, dime cuándo. Eso no se puede saber. Ni el hijo sabe cuándo. ¿Se dan cuenta? Es algo tan importante para nuestro Dios que solamente el Padre puede predecir el futuro. El Hijo, las profecías que daba y las que puede dar ahora, de hecho, todavía, son porque se las muestra el Padre. Si no, no ocurrirá. Entonces esta teoría del reemplazo, la teología del reemplazo, está estrechamente ligada con lo que le llaman el destino manifiesto, que es una doctrina política, que ha implicado que Estados Unidos siente que tiene el derecho de ser el policía del mundo, y van a intervenir aquí, allá y acullá. Y eso fue lo que los impulsó, por cierto, a robarnos una gran cantidad del territorio mexicano. Texas, Nuevo México, Arizona, California, algunas partes de Wisconsin, en fin. Y después de algún tiempo se dieron cuenta que no les convenía tanto la variedad, digamos, territorial de la invasión, entonces empezaron más bien a invadir a todo el mundo con su ideología, con su forma de hacer las cosas, y también pues con la colonización materialista, centrada en las cosas, en las posesiones, en el dinero y todo lo demás. Entonces encaja muy bien en la forma de pensar de Estados Unidos, y por eso tuvo tanto éxito. Pero después muchos misioneros, porque hay que reconocer que también el país del cual han salido más misioneros en la historia ha sido Estados Unidos, y en particular en México, así como fue como llegó el Evangelio. De hecho, en mi familia llegó precisamente así. A una tía abuela que tenía yo, tía abuela, que era la tía Sarita, le llegaron unos misioneros. Ella vivía con sus hijos porque su esposo trabajaba en ferrocarriles y se iba mucho tiempo y luego regresaba, y así. Entonces le tocaron a la puerta unos misioneros, ella recibió a Cristo en su corazón y luego pues trató de enseñarle a sus hijos. Sus hijos no respondieron muy bien, que digamos, pero bueno, ella hizo lo que Dios le pidió. Pero digamos, en mi familia, así fue como inició la fe que se ha conservado, gracias a Dios, en varios de nosotros. Bueno, vamos a buscar la refutación. ¿Qué quiere decir refutación? O refutar. Negar, ¿no? Negar, o brindar argumentos que permiten demostrar que algo está equivocado, algo así, ¿no? Entonces, ¿refutación de qué? De la teoría del pacto pretribulacional. Es lo que quiero hablarles ahora. En Daniel 12, del 1 al 2, leemos lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, y todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esto nos habla de una resurrección, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, en el Antiguo Testamento está la profecía de la resurrección que ocurrió en los últimos tiempos. Que en muchos casos también será acompañada por un arrebatamiento. Mateo 24, del 3 al 14, dice lo siguiente: y estando él, esto es Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos, esto es algo que ha enfatizado mucho Gabo en sus enseñanzas, muchas de estas enseñanzas eran dirigidas exclusivamente a los discípulos, entonces es una enseñanza importante
que a todos los que queramos ser discípulos nos debería, pues siempre lo deberíamos tener presente. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? El ungido. Quiere decir lo mismo que Mesías. Mesías viene de Mashiach en hebreo y Cristo de Cristos en griego. Entonces dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Hay guerra ahora? Sí, sobre la más notable es la de Ucrania, pero no crean que es el único lugar donde hay guerra. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, esto está aconteciendo con un propósito. Después vamos a ver por qué Dios permite esto. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reina, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Interesante la expresión. O sea, yo he hablado de este tema con mucha gente, incluyendo pastores. Y la respuesta de algunos de los pastores ha sido: mejor ya ni me digas nada, porque yo, independientemente de todo, soy pretribulacionista. Eres cobarde. Bueno, luego les doy los nombres, ¿no es cierto? No diga nombres, no diga nombres. Entonces, si ocurriera un sismo, pero así macizo, 9 y fracción, y hubiera un tsunami, ¿saben cómo han quedado después de los tsunamis algunas ciudades? Como si las hubieran bombardeado completamente. Que lo que pasó en Jojutla parecería juego de niños, así arrasadas. Y pues eso le muestra al hombre que, por muy orgulloso que se siente de sus logros, no es nada comparado con Dios. Dios se acuerda que somos polvo. Polvo. Algunos de nosotros somos cucarachas. Ya nos movemos por varios lugares, pero somos feos, somos sucios, estamos llenos de contaminación, sobre todo porque las canijas cucarachas saben bucear. No, en serio, ¿eh? Esto es, ahora sí que, como dicen hoy en día, es la neta del planeta. Los desagües. Por los desagües se meten y se apachurra uno de esas cucarachas, se ve negra la cosa. Guácala, ¿no? No, imagínense cuántas enfermedades transmiten. Y vuelan. Y vuelan algunas. Y luego dicen, si viste una cucaracha en tu casa, quiere decir que hay 20. Por cada una que ve uno, hay 20 que no se ven. Entonces, y todo esto será a principio de dolores. Entonces, os entregarán a tribulación. Está hablando con discípulos. Y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Está hablando con discípulos. O sea, esto de tropezar y entregar unos a otros a alguna autoridad quiere decir que algunos abandonarán la fe. Y ese es el propósito de todo esto, déjenme decirles. O sea, ¿perseveraremos en la fe aún en las peores de las circunstancias? ¿Sí o no? Esa es la importancia de saber qué va a ocurrir. Entonces, imagínense ustedes cuál es la reacción de una persona a la que toda la vida le han enseñado: no, es que va a haber un arrebatamiento, y va a ser antes de la tribulación, porque Dios no quiere que sus hijos sufran. Entonces, ¿dónde dejamos lo que dijo Cristo de que en este mundo sufriréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo? Y Dios quiere que venzamos todos nosotros, cualesquiera que fueran las circunstancias. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Y por haberse multiplicado la maldad, eso ya suena muy de ahora, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Eso quiere decir un creyente bajo presión. Ya ven que ahora está muy de moda los transgéneros y todas esas tonterías que están tratando de infiltrar en la mente, sobre todo de los niños. Es un crimen. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es entonces, bajo esa circunstancia de dificultad, que se cumplirá esta profecía y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. La Biblia dice que la gloria de la casa postrera será mayor que de la casa primera, hablando de la casa primera como la iglesia primitiva. La iglesia de los últimos tiempos va a ser más gloriosa que ninguna otra. ¿Pero por qué? Porque estará sometida a gran aflicción, a gran persecución, a amenazas de muerte. Muchos serán mártires, muchos. Ahora sí que, como dicen, palabra de Dios. Seguimos el mismo pasaje, pero versículos adicionales. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, en el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ese concepto de abominación desoladora lo vamos a estudiar la próxima semana. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Está hablando con discípulos y les dice, habrá entonces gran tribulación. Entonces esto sugiere que algunos creían. ¿Qué pasó con el Espíritu de Cristo? Según dice, ¿cuál cita? Eclesiastés 12:7. Regresa a su creador. Exacto, regresa a Dios quien lo dio. ¿Y el alma? Al Seol, exacto, al lugar, la sepultura, donde predicó a los espíritus, a los demonios, de hecho, y no solo a los demonios, sino a todos los que estaban esperando en el seno de Abraham. Bueno, entonces, de lo que se trata aquí es del alma, porque la gente cuando muere, su espíritu regresa a Dios, el cuerpo se queda en la tumba y se empieza a degradar. No en el caso de Jesús, por las profecías y por otras cosas que algún día hablaremos. Pero en el caso de Jesús también se trataba de su alma, que fue al Seol. Entonces, de lo que se trata es del alma. Hay una lucha por nuestra alma entre el enemigo y el Señor. Por cierto, hace algunas láminas se me olvidó resaltar a una persona, Miguel. ¿Qué grado tiene Miguel en las legiones celestes? Es un arcángel, es un ángel principal, por lo de arque en griego. Y es un arcángel ¿cuál es su ministerio? El pueblo de Israel. Exacto, el pueblo de Israel. La Biblia dice que incluso él luchó contra Satanás por el cuerpo de Moisés. O sea, es un ángel de gran importancia. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos son los que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo, oigan muy bien, estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hasta se me enchina el cuero. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Para que no haya duda, porque algunos artificialmente separan la cosa en tribulación y gran tribulación. Es gran tribulación desde el principio.
los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido la sangre del Cordero. Esto es, son creyentes salvos. Y no solamente salvos porque las vestiduras blancas se otorgan a los vencedores, son vencedores. Se arrepintieron durante la gran tribulación y Dios los acogió en su seno, los mataron, fueron mártires, y ahí los ve Juan por la revelación que Dios le da a través de uno de los ancianos y le dice, han salido de la gran tribulación. Más claro que eso, mis queridos hermanos y hermanas, no hay. O sea, los creyentes pueden estar en la gran tribulación. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Los que no creen en Dios todavía lo crean y además sometidos a gran presión y aflicción salgan victoriosos. O sea, es el último gran chance de cumplir con el propósito eterno de Dios. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Están delante del trono de Dios y hablan con Dios. Y Él que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo con ellos, eso que dice que habitará con ellos. Y ahora tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Nada de que yo soy pretribulacionista, ya no me digas más. Esto es lo que dice la Biblia. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor y santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, durante la tribulación. Son creyentes durante la tribulación. Está tomando una foto Toñito de la pantalla, entonces. ¿Ya? Ah, ¿de mí? Ah. Órale. Apocalipsis 11, del 3 al 10. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. ¿Cuánto tiempo representan 1260 días? La mitad de la gran tribulación. ¿La mitad? De la gran tribulación. O sea, 3 años y medio. Si ustedes se fijan, cada vez que lean acerca de este periodo, se mencionan los 3 años y medio y no los 7 que usualmente se citan. Estoy refiriéndome a la Biblia. La predicación general es que son 7. Y son 7 en un sentido que veremos después. Pero el tiempo en que se le da poder absoluto al anticristo, como vamos a ver, son 3 años y medio. Y aquí estos amigos, los 2 profetas que van a profetizar en Jerusalén, estarán activos la mitad de 7 años, o sea, 3 años y medio. Contando por ciento los años con el número de días que es la usanza entre los hebreos, 360 días por año, con el complemento del mes adicional después, y hay los ajustes de calendario que se hacen usualmente. Entonces, estos testigos son 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir en la misma manera. Estos tienen el poder para cerrar el cielo, o sea que no llueve, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Por esta razón, muchos asocian, por ejemplo, con el que detiene la lluvia, con Elías, y el que tiene el poder sobre el agua para convertirla en sangre, a Moisés. Entonces dice que son Moisés y Elías. Que tiene cierta validez, ahorita les voy a explicar cómo, pero es notable que están las figuras
que aparecieron con Jesucristo en la transfiguración, ¿se acuerdan? Sí. Era Jesucristo, Moisés y Elías. ¿Por qué razón fueron Moisés y Elías los que se sumaron a Jesucristo? La ley y los profetas. Exacto. Cristo representa la gracia de Dios, la ley Moisés y los profetas Elías. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Por esta última razón se refiere esto a Jerusalén, porque fue donde Jesús fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, otra vez 7 entre 2, en forma simbólica, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Algunos dicen que estos 2 son Moisés y Elías, tal cual. ¿Ustedes qué piensan después de haber leído el pasaje completo? ¿Quiénes son? Dice que lo más seguro es de ellos 2. ¿Estarían ustedes de acuerdo con que son Moisés y Elías? Pues no. No son Moisés y Elías. Y acabamos de leer por qué. ¿Por qué? Hay una razón fundamental por la que no pueden ser Moisés y Elías. Son hombres que, como había pedido Eliseo, tiene el espíritu de Elías. O sea, se mueve en ese sentido, pero no es corporalmente Elías. Su enseñanza. Sí, su enseñanza, su ministerio, incluso los milagros que hace. Porque los matan. Si fueran Moisés y Elías, se rían de la muerte. Moisés y Elías ya están glorificados, están disfrutando de la vida eterna, y si Dios dispusiera, como la transfiguración, que descendieran de nuevo a dar su testimonio, pues no podrían morir. Entonces son siervos de Dios que Dios levanta para que den su testimonio, les llama testigos, pero testigo en griego es mártir. Ellos ya saben, su objetivo es predicar, también como muestra de la misericordia de Dios, llamar a las gentes al arrepentimiento y que muchos más se salvan. Entonces, esa es la razón por la cual no pueden ser corporalmente Moisés y Elías. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón, ¿quién es el dragón? No. Satanás. ¿Dónde dice eso? En Apocalipsis 19, 12. Apocalipsis 12. El 20, dice, prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo. Exacto. Muy bien. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? No, Israel. Es Israel. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, a la cual persigue y trata de matar a su hijo, y se fue a hacer guerra, oigan muy bien, contra el resto de la descendencia de ella. Si por un lado sabemos que la mujer representa a Israel, que da a luz a un hijo que es Israel, y entre los israelitas a su hijo, que es Jesucristo. Entonces fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, por un lado está Israel con Jesucristo, representado por la mujer, y por el otro son el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son el resto de la descendencia de ella? Nosotros. ¿Cómo fundamentamos esto bíblicamente? ¿Con qué pasaje? Les voy a dar chance. El libro de Romanos. Exacto.
fuimos injertados. Y por eso somos copartícipes de las promesas que se le hicieron a Abraham. En ese sentido somos el Israel espiritual, que no sustituye el Israel físico. Entonces, otra prueba más que Satanás durante la tribulación ataca a la iglesia. Y hacía en Apocalipsis 13, del 7 al 8, esto está hablando de la bestia, el anticristo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Pero no crean que esto se queda ahí, que esto sirve para comerciar, acceder a la comida y nada más. Lo que quieren hacer, que está mostrado en el resto del capítulo 13 de Apocalipsis, es forzar a los creyentes a apostatar. O sea, negarse a la que le pongan a uno la marca, quiere decir el martirio seguro. Y los que libran la vida son los que están dispuestos a apostatar, bajo la presión o la tortura de las huestes del enemigo. Creo que se quedó repetido. Apocalipsis 20:4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y ahora vean nada más la redacción. Y vi las almas, como les decía, lo que importa es el alma, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y vi las almas de los que decapitados. Ustedes saben que en muchos pueblos, sobre todo musulmanes, ya tienen esa práctica. Luego le sacan video y lo envían pues a los parientes o a la gente del país que sea, y les muestran cómo brutalmente los decapitan. También aquí los matan. ¿Perdón? También aquí los matan. ¿Aquí en dónde? En México. Ah, sí, en Chiapas, y eso, que ha habido mucha persecución. Entonces, vemos que todo lo que hemos mostrado anteriormente muy claramente nos explica que va a haber creyentes en la tribulación. Y Dios lo que va a hacer es probarlos para ver si le aman sobre todas las cosas. Y a veces a costa de la vida de uno mismo o incluso de familiares. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Una reflexión inicial es que Dios no hace las cosas sin propósito. Todo lo que Dios hace tiene propósito. Y todos los propósitos chiquitos unidos constituyen el propósito eterno de Dios, que es, les recuerdo, que seamos labrados a la imagen a la semejanza de Cristo. Entonces es lo que Dios está haciendo. Dice 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí es donde se los voy a adelantar, no lo vamos a ver ahorita con detalle, para la próxima vez, ¿sí? Pone dos acontecimientos como señales muy claras de que el tiempo del regreso del Señor es muy cercano. Uno es la apostasía. Ahorita, ya ven que pues, las redes que salen con cada cosa, no lo puede uno creer. Vi un videíto chiquito de un sacerdote católico,
que es gay. Entonces él estaba tratando de justificar por qué era gay y por qué la iglesia debe ser anuente a eso. Y así con esto muchas cosas, porque la apostasía es un poco como la levadura, empieza a invadir la masa y luego la invade completamente, la llena y se infla el pan, la masa leudada. Eso representa el pecado. Pero la gente, con tal de librar la muerte por decapitación y quién sabe qué tantas cosas más, la apostasía por un lado y por otro lado la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto sí explica un poquito en lo que leímos anteriormente cuándo va a ocurrir. ¿Cuándo va la gente a poder decir, este es el anticristo? ¿Qué quiere decir que se manifieste? ¿Cómo? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo vamos a saber explícitamente? Por un lado, que haga un convenio de paz, y por otro lado, ¿a través de qué? ¿Qué hace? La abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, que es desacrar el lugar santísimo del templo, que ha sido ya reconstruido. Y la inferencia es que a través del pacto se reconstruya el templo. Y con toda seguridad el anticristo, que por cierto también va a ser gay y muy probablemente de origen judío, aunque ya europeizado, o sea, influido por la cultura de Europa. Estas señales son las que nos advierten sobre qué se debe cumplir para que se manifieste el anticristo, que va a ser el último gran dictador sobre toda la tierra. Pero se tiene que cumplir lo de la apostasía, y eso solamente se explica precisamente porque hay tribulación, hay persecución, y a través del Espíritu Santo, si nos crecemos ante el castigo, pues tendremos un gran galardón. Ahora sí que Juan Manuel, como Juan Manuel Márquez, lo tumban una y otra vez, se levanta y ¡zas!, con un solo puñetazo que le da en la quijada, va para abajo Manny Pacquiao. Esa es la actitud que Dios espera en nosotros como hijos suyos, espiritualmente, claro. Entonces, un propósito es probar al creyente y darle la oportunidad de incorporarse a las filas de la esposa de Jesucristo. Y luego, para que se predique el Evangelio, Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Con todos estos elementos les puedo decir que sin lugar a dudas, los, ¿cómo se llama esto? Los días de la aflicción de Jacob ya están ocurriendo, pero no estamos todavía en el tiempo de la tribulación. Pero está llegando a su fin casi, por lo que se está viendo y lo que se ve que va a ocurrir, los tiempos que son precedentes a los tiempos del fin. Los tiempos del fin sí durarán 7 años, pero lo que va a ocurrir es que primero el anticristo, que es un hombre muy carismático, nos lleva a los judíos y a los palestinos a firmar un pacto de paz, pero también Dios advierte, entonces dirán paz y seguridad, que así se llamaba, por cierto, el plan inicialmente del López Obrador. Así tal cual se llamaba, paz y seguridad. Cuando digan eso, habrá destrucción repentina. Apocalipsis 22, del 10 al 12. Ya estamos casi al fin de la Biblia. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno
según sea su obra. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Jesucristo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Resulta, amigos y hermanos, que porque es otro argumento que se maneja en alguna plática con estos pastores que les he comentado. No, pues es que rapto solo hay uno. Ah, sí. Génesis 5, 22 al 24 dice: y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, Enoc no se murió, fue arrebatado. Obviamente fue un hombre justo y Dios disfrutaba de su compañía y dijo: es el tiempo. Otra referencia a Enoc está en Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Ahí vemos que no murió. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso el versículo que antes citamos dice que caminó Enoc con Dios. O sea, estuvo con él aprendiendo todo, como era el modelo para los padres y los hijos, donde los hijos aprendían el oficio de los padres. Como fue con Jesús, que caminó con José, su padre sustituto, y aprendió a ser carpintero. En segundo de Reyes 2:11, y aconteció que yendo ellos y hablando aquí un carro de fuego con caballos, cuando se refiere a ellos es Elías y Eliseo. Y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces también Elías fue arrebatado. En Mateo 27, 52 al 53 dice: y se abrieron los sepulcros cuando Cristo murió y luego resucitó, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, saliendo de la sepultura después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ha de haber hubo seguramente varios infartos. Imagínense, ¿no? Se me apareció mi tía que se había muerto hace unos meses, seguro. Entonces, ¿cuántos van? Pues quién sabe, porque primero fue Enoc, luego Elías, luego un titipuchal, que son estos. ¿Cuánto fue el titipuchal? Pues quién sabe, pero... Y aquí explica lo que pasó espiritualmente, en Efesios 4, del 8 al 10. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, esto es al Seol. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, los justos del Antiguo Testamento eran enviados a un lugar pues que comparativamente estaba a todo dar. Era un lugar de espera que le llamaban el seno de Abraham, o también el paraíso. Por eso le dice el ladrón a Jesucristo: acuérdate de mí en tu reino. Y Jesucristo le contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, o sea, en el seno de Abraham, desde donde Jesús publicó a los espíritus que no guardaron su dignidad y se mezclaron con las hijas de los hombres para producir los nefilim, los gigantes y gente pues con características sobrehumanas. El mismo Jesucristo fue raptado, ¿no? El primero en ser resucitado y también fue raptado. En Hechos 1:9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces,
¿Cuántos raptos ya llevamos? Un titipuchay. No sabemos ni cuántos. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. O sea, el libro de Apocalipsis también dice explícitamente que ha habido otros arrebatamientos. Entonces, conclusión, ¿es la teoría del pacto de pretribulacional verdadera? No lo es. ¿Cuál es la verdadera? Durante y después. Esos los tenemos que examinar uno a uno, así como examinamos. Sabemos, pero el rapto es bíblico, o sea, es un acontecimiento que sí va a ocurrir. Lo que estamos buscando únicamente es referencias que nos ayuden a probar que va a ocurrir en algún momento, y tiene que ver con el inicio de la tribulación y con lo que va a ocurrir ahí. El último. Entre la sexta y la séptima. Sí, claro. Sí. Entonces, y tiene razón Irán cuando dice que es una mezcla de durante y después. Y nosotros deberíamos aspirar a ser durante. No porque no vaya a haber aflicción y nada de eso. Sí va a haber, pero podemos aspirar a un mejor rapto, una mejor resurrección. Y vendremos con Jesús. Caballo. Eso ya será hasta el mero final. Pero es interesante, ¿no? Así estuvo mejor, ¿no? Con la pantallita. Sí. No tienen que estar busque y busque. Pero lo pueden volver a ver y... Compartir. No se grabó. Ay, no le. Pues qué bueno. No, para compartirlo. Eso, y pero hagámosle lo que hacían los hermanos de Berea. A ver si Alberto, Álvaro, pero también me llamo Alberto. Me salió así, naturalmente, Alberto, porque así me dice mi familia. Bueno, mi familia me dice Beto. Y un día me preguntaron, ¿y tus hijos cómo te dicen? Pues papá. ¿Cómo me van a decir? O pa. O sea, pues ¿cómo van a decir? Si son mis hijos, más les vale, ¿no? A veces yo les digo el dado, o sea, calificando a mí mismo como el dado, porque en inglés papá se dice da. Entonces entre inglés y español, el dado. Bueno, pues con esto terminamos la enseñanza de hoy. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias porque nos permitiste presentar todo este conocimiento que tú nos has dado en tu palabra. Te pedimos que sea para gloria tuya y preparación de mis hermanos para cualquier circunstancia que pudiera venir sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por cierto, última reflexión. Fíjense qué tan importante es saber todo esto. Imaginen que, como en las iglesias de estos pastores que les he comentado, les han dicho una y otra vez: no te preocupes, la tribulación no nos va a tocar a nosotros. Y luego sí. Va a decir: no, yo fui engañado. Y le van a echar la culpa a Dios. Dios me engañó. Y pues debemos saber, lo que Dios desea es que prediquemos a Cristo, ¿no? Que Cristo sea glorificado, pero acuérdense de que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Predicar la verdad, para la gloria de Dios.